En Parlamentario TV estamos con la diputada Carla Carrizo de Suma Más, UNEN. Bueno, hace poco, diputada, gracias por estar con nosotros primeramente. No, un enorme placer. No. Hace poco, bueno, fue aprobado, se convirtió en ley el Código Civil y Comercial, dentro del cual estaba la ley de adopción. Usted es actora de uno de los tantos proyectos que circula, digamos, que está en el Parlamento Nacional. ¿Qué le pareció? ¿Qué es lo que hay que hacer, digamos, para que la gente conozca sobre el tema de la ley de adopción? Más allá de las explicaciones que salieron en los medios, pero sería bueno que lo refresque. No, creo que es un buen punto de partida. Sí. En el 2011 la presidenta vino al Congreso e instaló el tema de la necesidad de un nuevo régimen de adopción en la Argentina. A partir de ahí se empezó a trabajar y sobre todo el proyecto del Ejecutivo, que es el que tiene media sanción en el Senado, focaliza básicamente en los plazos. Y eso es un punto de partida necesario, pero es insuficiente. O sea que lo que no me gusta, valoremos lo logrado. Sí. Se agilizan los plazos en esta nueva sanción del Código que incluye 10 artículos sobre el régimen de adopción. Lo que quedó pendiente, y ahora estoy presentando otro proyecto para que se incorpore y que no pudimos debatirlo, los 4 puntos débiles de este nuevo régimen serían, a mi modo de ver, la definición de adopción. La adopción sigue siendo una institución sospechosa en la Argentina y a 30 años de democracia, para mí hay que emanciparla, tanto de esa visión conservadora, que es un acto de caridad, como de una visión que tiene que ver con un exceso, digamos, de jerarquización a la identidad biológica de los niños. Y ahí está en el medio la adopción. Entonces yo creo que faltó una definición más amplia de la adopción y una revalorización de una construcción filial y amorosa. Segunda cuestión, que es un punto muy débil del proyecto, no equipara los mismos derechos y obligaciones para las familias biológicas y las familias adoptivas. Y eso va a generar mucho impacto, confusión de qué es una familia. Entonces, sobre todo en el caso de la adopción plena, hay una gran ambigüedad ahí y creo que eso es concretamente. Claro. Si uno adopta un niño por adopción plena, uno lo hace un hijo con un nuevo apellido, etc. No obstante, ese niño, cuando tiene 18 años, puede hacerle un juicio de filiación por sucesión y alimentos al progenitor. Ah, ¿sí? No. Entonces, ¿es hijo o no es hijo? O no es hijo, claro, exactamente. Eso va a generar un impacto en términos de... Y además perverso, porque digamos, ese hijo en una adopción plena ya es un nuevo hijo para un nuevo seno familiar, pero es tan fuerte la concepción de que la familia es biológica, y después viene el resto, de que ese niño finalmente sabe que tiene un derecho cuando sea grande de ir a buscar a un progenitor y hacerle un juicio de sucesión y de alimento. O sea, ni siquiera es un acto amoroso de buscar los orígenes. Entonces, ahí ese es otro punto muy débil del proyecto. Y el tercer punto, que para nosotros es muy débil, es que ¿quiénes pueden impedir la adopción de un niño? Cualquier familiar, no importa qué grado, puede ser hasta un tío abuelo, o referente afectivo, que se presente y que se haga cargo de la tutoría, pero la tutoría no es la elección, no es elegirlo a vivir. Y eso hace que los niños pasen hasta 10 años en un instituto. Hay 15.000 niños institucionalizados en la Argentina. ¿Y por qué están tanto tiempo? Porque el tema es el tiempo en el que están. Porque tenemos el concepto de familia ampliada. Entonces un tío abuelo se hace cargo, o sea, es tutor, pero no lo elige para vivir. Claro. Y eso yo creo que es un gran déficit. Esos 3 puntos no se resuelven. Definición de la adopción en la Argentina como una construcción filial amorosa, equiparamiento, familia biológica, familia adoptiva, mismos derechos, mismas obligaciones, y tercero, le damos mucho margen de arbitrariedad al juez y a los organismos de intervención para decidir quiénes impiden una situación de adoptabilidad, y no resolvemos el tema de la cantidad de tiempo que los niños están en un instituto del Estado. Estos serían los 3 críticas fuertes. Y sobre esos temas, digamos, usted ha presentado Yo voy a presentar un nuevo proyecto para que corrección. Exactamente podamos complementar eso. O sea, lo bueno de lo que se aprobó, plazos más rápidos para declarar la situación de adopción. Lo malo, que cualquiera integrante de una familia muy amplia puede impedir esa situación. Y estamos como en el mismo lugar, digamos, ¿no? Entonces, la idea nuestra es que los jueces y los organismos de intervención del Estado en cualquier provincia de la Argentina tuvieran como un mismo protocolo. Claro. Y eso es lo que no se logró. Pero es un avance. Es un avance. Y por otro lado, también, diputado, usted presentó casi en la misma línea un proyecto sobre la ley de niños recientemente. Bueno, es interesante para que la gente conozca. Bueno, yo ahí le voy a pedir a la gente, a los ciudadanos que nos apoyen. Estamos haciendo también una petición por Change, porque hay cosas que el Congreso puede hacer y hay otras que se dificultan más.
en el trabajo parlamentario. A veces es muy difícil encontrar consensos para una ley, porque la verdad que es cierto que la presidencia de cualquier partido tiene derecho a un poquito imponer la agenda legislativa. Pero hay otras cosas que tienen que ver, que el Congreso puede hacer, independientemente del juego de poderes. Claro, y eso es el defensor del niño. El Congreso está en deuda hace 8 años con esta figura que nos permitiría justamente eso, proteger la infancia. ¿Por qué me parece fundamental? Porque es ponerse de acuerdo mayorías, minorías y crear una figura que permitiría evitar situaciones terribles. El 2014, ¿cómo empezó el año para los niños en la Argentina? El Día de Reyes, 7 de enero de 2014, murió Priscila en Berazategui, una niña de 7 años, indocumentada. Se nos había pasado, estaba escolarizada, no tenía documentos, la mató su propia progenitora. ¿Y cómo pasó eso? No es que la presidenta no tenía una política. Había 7 decretos presidenciales diciendo que en los niños de menos de 12 años la identidad, el proceso de tener un documento iba a ser automático. Pero la administración no había implementado esa política. Claro. ¿Cómo no había en la comisaría de Berazategui un afiche que diga, si usted tiene un niño indocumentado hasta 12 años, puede ya generar su documento? El tener el documento lo hubiese salvado. Entonces, si hubiese habido un defensor del niño, alguien podría haber recurrido. Porque el problema en la Argentina no es solo, es que sobran leyes y faltan políticas. Las normas están, pero necesitamos controlar a la administración pública en la implementación. Y lo podemos hacer desde el Congreso. ¿Y usted cree que va a haber consenso, digamos, de los otros bloques también para apoyar su posición, de esta posición? Yo creo que... O sea, ¿por qué razón además no se hizo antes? Exacto. Creo que la sociedad en estos temas que son bien societales, claro, por eso tiene que presionar al Congreso. Tiene que tocar todas las puertas. Entonces nuestro aliado, así fue con bomberos, con grandes temas que tienen que ver con los derechos que no son estrictamente del juego político, sino que tienen que ver con la sociedad. Traspasa, digamos, los límites. Todo interpartidario. Entonces, un poco la idea es que la sociedad nos presione. Así han llegado los grandes cambios, la ley de matrimonio igualitario. Cuando la sociedad presiona, toca las puertas e incomoda al sistema político, senadores, diputados, presidencia, entonces es más fácil que nos pongamos de acuerdo. Claro. Así que yo convoco a que nos obliguen a trabajar. En el caso de que el Congreso, porque tiene que ver con diputados y senadores, hay que crear la comisión bicameral para ello, para que se pueda cumplir con el artículo, digamos, 3, 46, 47 y 48 de la ley 26061 sancionada en el 2005. Bueno, fíjese cuánto pasaron tanto 8 tiempo. años. 8 años. Por eso digo, es un cuento sin final feliz. Claro. Para que el cuento sea finalmente, digamos, la ley cumpla las expectativas, necesitamos. Pero ahí no habrá, digamos, digamos, un freno por parte del oficialismo, porque evidentemente, más allá de que esto es transversal, digamos, a los partidos. Sí, porque el oficialismo tiene la llave. Claro, por eso la mayoría. Claro. Entonces, realmente la idea es que la sociedad pueda presionar fuertemente a las mayorías, digamos, tanto en diputados como en Senado, para que se forme esta comisión bicameral y que los partidos que tienen mayoría, oficialismo y radicalismo, puedan producir el defensor del pueblo. Porque los partidos que tenemos menos números, como Suma Más en UNEN, que somos 2 con el diputado Lustó, o como UNEN Ciudad, que somos 5, podemos decir, pero no podemos definir. Entonces, esto es una responsabilidad colectiva básicamente del partido de gobierno y del principal partido de la oposición, que es la Unión Cívica Radical. Exactamente. Diputada, por último, usted trabaja profundamente en este tema, por ejemplo, muy complicado con el tema del aborto, que lo puso nuevamente en el tapete en los últimos días, tras la sanción, previa a la sanción del Código Civil y Comercial. Bueno, ¿cómo ve este tema, que también es controvertido? Es más, es dificilísimo, que hace mucho se viene presentando el proyecto acá, bueno, nosotros lo sabemos. ¿Cómo ve? ¿Cómo ve aparte una apertura importante? Yo sé que además se han asumado más diputados y senadores. Sí, con el aborto hay dos modos de mirarlo. Uno es el aborto no punible en la Argentina, que es por 2 casos que está habilitado, que es cuando la salud de la madre está en riesgo y es cuando se han producido violaciones. Ya la Corte Suprema, en el 2012, en el famoso fallo FAL, dijo hay 2 casos en que el aborto no es punible y en todas las provincias argentinas se debe cumplir este fallo. Y hay 8 provincias que todavía no cumplieron con la Corte. Bueno, necesitamos un protocolo hospitalario de la Corte, porque los médicos a veces no saben si es un delito o no es un delito penal. O sea, el aborto permitido, que es cuando está en juego la salud de la madre o cuando ha habido un hecho de abuso sexual, todavía no se cumple y es lo que se permite. Imaginémonos
lo que está prohibido. prohibido. Entonces, primero vamos para que se cumpla lo que la ley en la Argentina garantiza y que hay 8 provincias que no están cumpliendo con el protocolo hospitalario de la Corte. Segundo es la legalización del aborto para todos los casos. Y ese es un proyecto que hace 5 años lo viene instalando distintas asociaciones de la sociedad civil, incluso en la Universidad de Buenos Aires, varias facultades de la Universidad de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque ahí entendemos que hay 2 modos también de mirar la legalización del aborto. Hay un modo de salud pública, y quienes defienden la legalización del aborto desde la salud pública dicen hoy las mujeres no son iguales cuando tienen un embarazo no deseado. La que tiene dinero puede abortar en clandestinidad y la que no tiene dinero tiene un alto riesgo de morir en ese hecho. Entonces, que los hospitales públicos garanticen ese derecho personalísimo como un problema de salud, por la mortalidad de las mujeres. Y otro es, en mi caso, defendemos un derecho personalísimo de la mujer, como en Uruguay y demás. O sea que hay 2 modos de verlo, como un derecho de la salud pública o como un derecho personalísimo. Lo que tiene que entender la gente es que la Constitución no prohíbe el aborto. Ni Vélez Sarsfield lo mismo, o sea, no lo prohíbe. Esto es, tiene que ver con los climas de época también. Claro, o sea, lo importante es que el código lo prohíbe, pero no la Constitución. Entonces nosotros decimos, los derechos que no están prohibidos, ninguna ley menor los puede prohibir. Entonces, convocamos a, nuevamente, los bloques mayoritarios del Congreso, el partido de gobierno y el principal partido de la oposición, para que se debata en comisiones, e incluso para que se pierda. Porque lo importante es instalar debates en el Congreso, no necesariamente obtener el triunfo en la sanción de una ley. No, es debatirlo. De hecho, bueno, han instalado, bueno, ese tema lo vamos a seguir tratando porque eso seguramente no va a ser aprobado este año. Es más, ni va a ser la idea de usar el Congreso como un foro de debate donde podamos exponer argumentos. Totalmente. Porque son procesos que llevan su tiempo. Sí, totalmente. Y esto lleva 5 años, así que nuestra lucha ahora es que ingrese el tratamiento en comisión. Que ya sería un logro enorme. Y si luego ingresa en el plenario, aunque perdamos, porque también hay que aclarar que quienes apoyamos la legalización del aborto somos mujeres y hombres, diputados y diputadas transversales, somos 44 diputados. Pero atravesamos todos los partidos. Claro. Por eso. Así que decimos, tenemos el derecho a debatir y perder. Diputada, gracias por estar con nosotros. No, un enorme placer. Gracias a ustedes.